Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en varios documentos oficiales de Ecuador, todos muy recientes de estos días, alrededor del 3 de septiembre de 2025. Sí, y es interesante ver cómo estos papeles, acuerdos, ordenanzas, planes, reflejan un poco el día a día de la gestión pública, ¿no? Exacto. Revelan ese constante juego de equilibrios del Estado. Por un lado, impulsar cosas como la cultura, la economía, Ajá, pero al mismo tiempo regularlas, poner reglas. claro. Y también cómo se intenta cuadrar las grandes metas nacionales con lo que pasa en lo local, que a veces es muy distinto. Justamente, nuestra idea hoy es entender un poco mejor cómo se toman estas decisiones clave, a diferentes niveles. Ver la letra pequeña, digamos. Ir más allá del titular, sí. Ver cómo se articulan estas políticas desde una fundación cultural hasta el uso del suelo en una parroquia rural. Eso, pasando por normas técnicas, metas fiscales, es como una radiografía de los mecanismos que le dan forma al país. ¿Empezamos? Dale. Ok, arranquemos con cultura. Tenemos un acuerdo ministerial fresquito, el MCIP 2025-168A. Ajá. Este acuerdo aprueba la creación de una fundación. Se llama Fundación Ángel Cocha Escuela de Música y Artes, Fundartes, Ok. ¿Dónde? en Lago Agrio, allí en Sucumbíos. Parece un ejemplo claro de cómo el Ministerio de Cultura y Patrimonio, habilita estas iniciativas locales. Se apoya en la Constitución, en la Ley de Cultura. Así es. Y esto, fíjate, se conecta con una función más amplia del Estado, que es promover que la gente se organice, ¿no? La Ley de Participación Ciudadana habla de eso. Cierto. Pero lo interesante aquí, y creo que es clave, no es solo la aprobación inicial, ok, pueden funcionar. ¿Qué más hay? Si lees el acuerdo, que lo firma la ministra Romina Muñoz Procel, deja muy claro que la fundación va a estar bajo supervisión. Ah, supervisión continua. Exacto. Controles de cómo funcionan. Y muy importante, ¿qué hacen con los recursos públicos si es que llegan a recibirlos? O sea, no es solo darle luz verde y ya. Es un seguimiento. Entendido. No es solo crear, sino también, acompañar y verificar que todo vaya bien. Justo eso. Bueno, cambiemos de ministerio, pero sigamos con esto de regular. Vámonos a producción, comercio exterior, inversiones y pesca. Un ministerio con nombre largo, producto de fusiones, por cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, han oficializado un par de normas técnicas nuevas del INEN. Una tiene que ver con plásticos que usan material biobasado, o sea, de origen vegetal o animal. Se basa en una norma ISO internacional. ¿La 16620-1? Sí. ¿Y la otra? La otra es una actualización, una enmienda a la norma que ya existía para el atún enlatado, la NTIN 184. Ok. Atún y plásticos bio. ¿Qué tienen de especial? Lo que me llama la atención es que ambas se declaran voluntarias. Voluntarias. O sea, no obligatorias. Exacto. Y ahí me surge la pregunta, si no es obligatorio, ¿para qué se molestan? ¿Qué incentivo tiene una empresa para adoptar una norma voluntaria? Suena un poco raro, ¿no? Es una excelente pregunta, porque toca el meollo de cómo funcionan estas normas. A ver, según la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el fin de estas normas INEN es asegurar calidad, seguridad, competitividad. Ok, lo estándar. Sí, pero al hacerlas voluntarias, el Estado parece usar otra estrategia. Quizás no la imposición directa, sino más bien una invitación a la industria. ¿Una invitación a portarse bien? Algo así. O a elevar sus propios estándares. Puede ser que respondan a consumidores que piden productos más sostenibles, por ejemplo, con los plásticos biobasados. Adoptar la norma podría ser una ventaja, una forma de diferenciarse. Ya veo. Marketing verde, quizás. Podría ser, o quizás para cumplir requisitos de mercados internacionales, como podría pasar con el atún. También puede ser una forma de adelantarse a futuras regulaciones que sí sean obligatorias. O sea, una especie de empujón suave, en vez de un mandato. Exactamente. Se confía en que el mercado, los consumidores, que por cierto, la Constitución protege su derecho a información y a bienes de calidad, o la propia competencia hagan el trabajo de impulsar la adopción. Interesante. Es como apostar por la autorregulación en parte. Y quizás, como decíamos, que este ministerio viene de fusiones, esta estrategia de normas voluntarias también refleje un intento de ser más ágil o menos pesado para las empresas al principio. Buscar eficiencia. Tiene sentido.
Bueno, sigamos con regulación, pero ahora en un campo que siempre saca chispas, medios de comunicación e información. Uf, terreno complejo. Sí, hay una nueva resolución del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Actualiza las normas para el registro público de medios. ¿Y qué dice? Aquí la palabra clave sí es obligatoriedad. Todos los medios, sin excepción, deben registrarse. Tienen que dar datos generales, notificar cambios, lo típico. Me imagino. Transparencia, ¿no? Se habla de transparencia, sí, pero también se menciona la Ley de Protección de Datos Personales para cuidar la confidencialidad de cierta información. Es un balance ahí, pero la pregunta es, ¿para qué este registro obligatorio? ¿Cuál es el fin último? Bueno, el reglamento que acompaña la resolución da varias justificaciones, digamos, oficiales. A ver, Dice que la información que recopilan sirve para formular políticas públicas para el sector, para investigación académica, para estadísticas. Esa es la cara, digamos, técnica. clarificación. Suena razonable. Pero hay algo más. Pues sí, hay otro aspecto que es imposible ignorar: el control. La propia resolución cita un artículo de la Ley Orgánica de Comunicación, el 88, que es bastante directo. ¿Qué dice ese artículo? Básicamente que si un medio no está registrado en este sistema, no puede contratar publicidad con ninguna entidad del Estado, ni ministerios, ni empresas públicas, nada. Ajá. Ahí está el detalle. O sea, no es solo un registro para saber quién es quién. Exacto. Ahí está el verdadero incentivo para registrarse, o la consecuencia de no hacerlo. Le cambia el peso a la cosa, ¿no? Totalmente. Para muchos medios, la publicidad estatal es una fuente de ingresos importante. Esto lo convierte en un requisito casi de supervivencia económica. Sin duda. Y ojo, hay otro requisito interesante. Para poder registrarte, el medio tiene que demostrar que ya tiene y aplica un código de ética. ¿En serio? ¿Un código de ética propio? ¿Sí? Y también se menciona que hubo un proceso de participación ciudadana, una convocatoria de 10 días para que la gente opinara sobre el proyecto de reglamento antes de aprobarlo. Bueno, al menos hubo ese espacio. Pero todo esto nos lleva a la pregunta de siempre con los medios. El equilibrio, ¿verdad? ¿Dónde está la línea? ¿Cuánto es regulación necesaria para la transparencia, para tener datos, para fomentar la ética? ¿Y cuánto puede empezar a sentirse como una barrera o un mecanismo que potencialmente podría usarse para presionar a través del grifo de la publicidad oficial? Es un equilibrio súper delicado. Y seguro que va a seguir dando de qué hablar. Sin duda. Bueno, dejemos por un momento la regulación de sectores específicos y subamos un nivel. Vámonos a la macroeconomía. A los números grandes. Exacto. El Ministerio de Economía y Finanzas publicó sus metas fiscales plurianuales. Es el acuerdo MEF 2025-0039. Básicamente la hoja de ruta financiera del país para los próximos 5 años, del 2025 al 2029. Esas metas son clave. ¿Qué proyectan? Pues dan cifras como porcentaje del PIB. Por ejemplo, esperan que los ingresos del petróleo bajen un poquito, muy levemente, pero los ingresos no petroleros, o sea, impuestos principalmente, esos sí esperan que suban de forma más clara. Interesante. Menos dependencia del petróleo, más recaudación interna y los gastos. El gasto en sueldos y salarios como porcentaje del PIB se proyecta bastante estable. Y los intereses de la deuda también se mantienen en un rango parecido. Ok. ¿Y qué nos dicen estas cifras en conjunto? ¿Cuál es la lectura? Pues parece una estrategia de consolidación fiscal, ¿no? Totalmente. Esas metas son la herramienta principal que tienen según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, el COPLAFIP, para intentar mantener la disciplina fiscal, ponerse límites. Claro. Y las tendencias que mencionas son importantes. Buscar depender menos del ingreso petrolero, que sube y baja mucho, y fortalecer la recaudación propia. Y lo de mantener el gasto en salarios estable como porcentaje del PIB sugiere un esfuerzo por controlar el tamaño del Estado, o por lo menos hacerlo más eficiente, con los mismos recursos relativos. Y eso que dices de la eficiencia conecta perfecto con otra cosa que salió casi al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Te refieres a los lineamientos para las fusiones de instituciones? Exacto. La Secretaría Nacional de Planificación, la SNP, sacó un acuerdo, el SNP 2025-049A,
que dice cómo se deben hacer las fusiones de entidades públicas que ya se habían ordenado por decreto. Claro, la conexión es directa. Si quieres cumplir metas fiscales que implican controlar el gasto, pues una forma es optimizar el aparato estatal. Fusionar entidades, reducir duplicidades. Tiene lógica. Y esos lineamientos de la SNP ponen mucho énfasis en que el proceso sea ordenado. Piden coordinación entre las entidades que se fusionan, claridad sobre quién asume qué funciones y, sobre todo, responsabilidad por la información que se entrega. Quieren evitar el caos y que las fusiones realmente sirvan para algo. O sea, que no sea solo un cambio de nombre. Exacto. Así que ves cómo se conecta la planificación macro, la fiscal, con la reestructuración administrativa del Estado. Una cosa lleva a la otra. Queda clarísimo ese vínculo. Ahora, si te parece, bajemos de esa planificación nacional a cómo estas ideas de desarrollo, de regulación, se ven en el terreno, en casos concretos. Perfecto. A ver qué encontramos. Tenemos un caso muy interesante en Guayaquil. Involucra a una empresa grande, Cargill Aqua Nutrition. Cargill, sí, conocida. Producen alimento para camarones y peces, ¿verdad? Esto mismo. Bueno, el municipio de Guayaquil acaba de aprobar una ordenanza que da luz verde a un plan parcial para un terreno enorme de ellos, más de 56,000 metros cuadrados. Un terreno grande. ¿Y qué implica ese plan parcial? Lo más llamativo es que cambia drásticamente el uso del suelo asignado a ese predio. Pasa de ser considerado residencial de baja densidad. Residencial. ¿Una fábrica en zona residencial? Bueno, eso decía la planificación anterior, parece, y ahora pasa a ser uso industrial de alto impacto, categoría AI3. Alto impacto, AI3. Eso suena potente. ¿Qué significa exactamente? Según la descripción en la ordenanza, esta categoría AI3 se aplica a industrias que por su naturaleza podrían generar más ruido, emisiones, tráfico pesado o que necesitan medidas de seguridad especiales. O sea, reconoce que es una industria con ciertas características complejas. Sí, y lo curioso es que el mismo documento dice que la actividad industrial de Cargill ya existía en ese sitio desde el 2015. Ah, o sea que estaban operando ya. Parece que sí, y la inversión que tienen prevista en construcción es fuerte, casi $10 millones. Da la impresión de que se está formalizando algo que ya era una realidad en la práctica. Exacto. Eso es lo que suelen hacer estos planes parciales. Crean lo que la Ley de Ordenamiento Territorial, la LOTUS, llama una unidad de actuación urbanística. Es un instrumento para ordenar y regularizar una zona específica. Entiendo. En este caso, como dices, se reconoce la realidad industrial. Pero ojo, no es un cheque en blanco. Al aprobar el plan, el municipio le pone condiciones muy claras a Cargill, basadas en la ley. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, el plan tiene una vigencia de 10 años. Le exige a Cargill cumplir normas ambientales estrictas. Por ejemplo, tienen que tratar sus aguas residuales industriales antes de descargarlas, cumpliendo límites específicos. Necesitan tener al día las factibilidades de servicios básicos, agua con Interagua, luz con CNLP. Tienen que presentar un plan de gestión del tráfico que generan y necesitan la aprobación de los bomberos para seguridad contra incendios. O sea, es una forma de decir, ok, aceptamos que la industria está aquí y puede invertir, pero tiene que cumplir todas estas reglas y va a estar bajo supervisión. Justamente. Y además, clasifica el suelo como urbano no consolidado. ¿Y eso qué implica? No consolidado. Significa que, aunque está dentro del perímetro urbano, esa zona todavía no tiene toda la infraestructura y los servicios básicos completos que tendría una zona urbana ya madura, digamos. Implica que tanto la empresa como, posiblemente, el municipio tienen tareas pendientes para completar o mejorar esa infraestructura, calles, redes de servicios como parte del desarrollo que permite el plan parcial. Ya veo. Es formalizar, pero también exigir compromisos para que esa industria se integre mejor, ¿no? Exacto. Es un buen ejemplo de cómo la planificación urbana intenta encauzar el desarrollo industrial, ponerle orden y condiciones. Muy claro. Ahora, para contrastar, veamos la otra cara de la moneda del ordenamiento territorial. Vámonos a un entorno totalmente distinto. ¿A dónde vamos? A la parroquia rural de Loa. Es parte del Distrito Metropolitano de Quito, pero es otro mundo. Tenemos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, actualizado para Loa. Loa sí, la conozco. Está muy cerca de Quito, pero es súper rural, ¿verdad? Muy verde. Exactísimo.
Es una zona de altísima biodiversidad. De hecho, buena parte es reserva de la biosfera del Chocó andino. Tiene una identidad cultural fuerte, indígena y mestiza. Y su economía es principalmente agrícola. Un paisaje impresionante. Suena casi idílico. Pero me imagino que como muchas zonas rurales cercanas a ciudades grandes, debe tener sus propios desafíos. Totalmente. El diagnóstico que hace el propio PDOT es muy honesto. A pesar de toda esa riqueza natural y cultural, Loa tiene déficits graves en servicios básicos. Agua potable y alcantarillado faltan en muchas comunidades. Uf, un problema clásico. Sí. Además, la expansión de la frontera agrícola y ganadera está presionando sus ecosistemas, que son únicos, páramos, bosques nublados. El eterno conflicto entre producción y conservación. Exacto. Y por si fuera poco, Loa está en una zona de alto riesgo natural. Tienen la amenaza del volcán Guagua Pichincha ahí al lado, riesgo de deslizamientos de tierra, incendios forestales. Es un panorama complejo, la verdad. Vaya. Entonces, frente a esa realidad tan complicada, ¿qué busca este plan de desarrollo y ordenamiento territorial para Loa? ¿Cuál es el objetivo? El propósito central del PDOT es guiar el desarrollo de Loa de forma sostenible, ordenar cómo se usa su territorio para los próximos años, con una visión clara hacia el 2030. Sostenible y ordenado. Sí, busca un equilibrio muy explícito. Por un lado, conservar ese patrimonio natural y cultural enorme. Más del 77% de la parroquia son ecosistemas súper valiosos como páramos y bosques. Y por otro, mejorar la calidad de vida de la gente que vive allí. Ese es el gran reto siempre, ¿no? Conservación y bienestar humano. ¿Y cómo piensa lograrlo? ¿Cuáles son las estrategias clave que propone el plan? El plan detalla varias líneas de acción importantes. Primero, proteger activamente esos ecosistemas. No solo porque son valiosos en sí mismos, sino porque dan servicios clave como el agua para el propio Quito. Fundamental. Segundo, mejorar la infraestructura básica. Ponen mucho énfasis en las vías, que en una zona montañosa son vitales para conectar a la gente y que puedan sacar sus productos agrícolas. Lógico. Tercero, apoyar la agricultura, pero impulsando un enfoque más agroecológico, que sea más amigable con el ambiente y que genere más valor. Bien. ¿Algo más? Sí. Cuarto, promover un turismo que sea sostenible, basado en la naturaleza y la cultura local, pero que no las dañe. Y muy importante, el plan identifica dos ejes que tienen que cruzar todo: la gestión de riesgos naturales y la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ah, eso es interesante. Lo de la desnutrición como eje transversal. Señal de que es un problema serio allí. Parece que sí, el diagnóstico lo resalta. Y lo fundamental en estos planes, como el PDOT de Loa, es que no se queden en el papel, ¿verdad? Veo que mencionan un marco de seguimiento y evaluación. Eso es vital. Totalmente. Un PDO tiene que ser una herramienta viva. Hay que monitorearlo, ver si las estrategias funcionan, si se cumplen las metas, si hay que ajustarlo porque la realidad cambia. Este plan, además, se enmarca en la planificación más grande del Distrito Metropolitano de Quito, lo que debería ayudar a coordinar. Pero el desafío real siempre está en llevarlo a la práctica, que no caiga en saco roto. Exacto. Y fíjate qué recorrido hemos hecho, desde aprobar una fundación cultural en Sucumbíos, Pasando por normas técnicas voluntarias y metas fiscales a nivel nacional. hasta regular una industria grande en Guayaquil y trazar el plan para una parroquia rural súper biodiversa como Loa. Es un mosaico que muestra cómo el Estado ecuatoriano actúa. Planifica, regula. En muchísimos frentes a la vez. Sí, y en cada uno de estos ejemplos que vimos está ese acto de equilibrio que mencionabas al principio, ¿no? Ese tira y afloja constante. Sí, entre fomentar la iniciativa privada y ponerle controles. Entre definir objetivos nacionales y responder a las necesidades y potenciales de cada lugarcito. Entre buscar el crecimiento económico y proteger el ambiente y asegurar que la gente viva mejor. No hay respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Para nada. Lo que nos deja pensando, como reflexión final. Hemos visto todos estos instrumentos. Acuerdos, normas, planes, ordenanzas, aplicados a escalas y sectores súper distintos. Desde la planificación más centralizada, los marcos nacionales, hasta decisiones que tocan directamente la vida de una comunidad o el funcionamiento de una empresa. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué tan bien funciona todo este entramado?
que también logran esos marcos nacionales y esa planificación central, adaptarse y de verdad servir a las necesidades, a los potenciales, a las tensiones únicas de territorios tan específicos. Y tan distintos entre sí, como vimos con Cargill en Guayaquil y Leoa en Quito. Son realidades casi opuestas. ¿Cómo se manejan en la práctica esas fricciones? Las que surgen entre las demandas de una zona industrial urbana y las prioridades de conservación y desarrollo comunitario de una parroquia rural con tanta biodiversidad. Exacto. Más allá de lo que dice el papel, ¿qué desafíos reales aparecen todos los días al intentar implementar estos planes y regulaciones? ¿Cómo asegurarse de que no se queden solo en buenas intenciones? Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando, ¿no? ¿Cómo hacer que toda esta maquinaria de planificación y regulación realmente funcione para mejorar las cosas sobre el terreno?